La violencia de género. La definición de violencia de género, que la encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que la violencia de género o la violencia es ejercer una acción violenta, que es el natural modo de proceder, aplicar estos medios violentos contra otras personas para vencer su resistencia. Cuando hablamos de violencia escolar, doméstica, familiar, en general la estamos asociando al empleo de la fuerza. El uso de la fuerza, en general, se relaciona con el concepto de poder. Aquellas personas que ejercen la violencia generalmente lo hacen para demostrar su poder. ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia que se conocen? El primer tipo de violencia es la violencia física. Esta, como comentábamos hace un rato, la violencia física es aquella que deja huellas, es mucho más fácil de percibir por los demás porque justamente deja huellas. Empujones, mordiscos, moretones, puñetazos, o también la violencia o esas marcas pueden ser ejercidos por algún otro objeto o arma. La violencia que sigue es la violencia psicológica. Esta violencia generalmente es o deja secuelas mucho más graves que la violencia física. En general son amenazas, insultos, humillaciones, desprecios, desvalorizar el trabajo de la persona, sus opiniones. El violento manipula a su víctima y la hace sentir sentimientos de culpa, la hace sentir indefensa y de esa forma puede dominarla. Por eso que muchas veces esta violencia psicológica hace que a la mujer le cueste mucho romper el círculo de la violencia. La violencia económica es aquella en que el agresor lo que hace es controlar el dinero de la víctima o el acceso de la víctima al dinero. Hace que la víctima tenga que depender de él económicamente y de esa forma la tiene dominada. Él le da plata para lo que él quiere y le controla los gastos que tiene. En general, puede ser usando el dinero exclusivamente el violento, o en algunos casos hasta por ahí deja el empleo para poder utilizar el dinero de su víctima para poder controlarlo lo mejor posible. Y en otros casos también puede llegar a gastar el sueldo de la víctima para obligarla a pedir ayuda a sus familiares, etc. La violencia social es hacer que la víctima deje su círculo social, tratar de alejarla de aquellas personas con las cuales la víctima tiene relaciones. No solamente a los familiares, sino también de los amigos, y de esa forma evitar que alguno pueda prestarle ayuda en el caso de que se agudice la violencia que ejerce este violento contra su hijo. La violencia sexual también es una violencia complicada que generalmente se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas. Generalmente lo que busca el violento es imponerle alguna relación sexual no deseada, amenazándola, intimidándola. Generalmente no se incluye dentro de la violencia física porque aunque muchas veces se lleva adelante mediante actos de violencia física, pero lo que distingue la violencia sexual de la violencia física es porque justamente el objeto que persigue la violencia sexual es la libertad de la mujer y no tanto la integridad física. Hasta hace poco tiempo, como ven en el material, los jueces no consideraban violencia sexual cualquier acto violento relacionado con el sexo dentro del matrimonio. Actualmente la legislación lo contempla. Esta violencia sexual también deja secuelas muy graves.
Bueno, ahora pasamos a ver el ciclo de la violencia física, que es bastante interesante. Este ciclo de la violencia física está compuesto por 3 fases. En la primera fase es la que se produce la acumulación de tensión. No hay una violencia física en este caso, sino que hay reclamos, eh, hay insultos, la mujer trata de satisfacer al violento porque sabe que en cualquier momento se puede desatar la fase de violencia física. Estas situaciones de tensión van aumentando, la persona sigue, la víctima sigue subordinándose a los deseos de su pareja porque cree que de esta forma va a evitar los golpes, los reproches y todo tipo de violencia. Sin embargo, a continuación se produce la segunda fase. En esta fase aumenta el malestar, aumenta la tensión y generalmente explota el violento mediante golpes o distintos tipos de agresiones. Generalmente en los primeros actos violentos puede haber empujones, alguna trompada, alguna patada, pero cada vez que se produce este círculo de violencia, los actos de violencia van aumentando y el violento se empieza a descontrolar y generalmente puede llegar a lastimar mucho, a lesionar mucho a la víctima, incluso muchas veces hasta a quitarle la vida. Generalmente, en estos casos, el violento le echa la culpa a otras cosas distintas a él o ajenas a él, como puede ser el trabajo, como puede ser los familiares u otro tipo de dificultades. Y el tercer fase, que es la luna de miel, es cuando el hombre se arrepiente, el violento se arrepiente, promete que va a cambiar, que no la va a golpear más, le hace regalos, la trata bien, y en general la mujer tiene la esperanza de que cambie, lo perdona y al poco tiempo vuelve a entrar nuevamente en este ciclo de violencia física. ¿Cuál es el momento ideal para poder ayudar a la mujer o tratar de darle alguna ayuda para que pueda salir de este ciclo de violencia física? Es justamente cuando culmina la fase 2. Al culminar la fase 2, en el cual la mujer está golpeada, lastimada, y es como que ve verdaderamente lo que está sufriendo, en ese momento es el momento justo en que la mujer tiene que pedir ayuda o en que cualquiera que quiera ayudarle tiene que tratar de ofrecerle ayuda. En los demás momentos, generalmente la mujer va a rechazar la ayuda e incluso puede llegar, digamos, a cortar la relación, si es que tiene algún tipo de relación de amistad o familiar, con la persona que le ofrece la ayuda. Bueno, aquí más o menos terminamos con lo que es la violencia. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que son los roles de género, la diferencia entre sexo y género. El sexo es aquel que traemos biológicamente del nacimiento, ¿no es cierto? Nuestra forma biológica, mientras que el género es algo que se aprende y se educa y también, digamos, puede ser cambiado o puede ser manipulado. Los roles de género están relacionados justamente con el sexo y con el género. Son aquellos, entonces los roles de género son aquellos que la sociedad le asigna a las personas de acuerdo a el sexo biológico, ¿no es cierto? Y se desarrollan socialmente como hombres o como mujeres de acuerdo al rol que le asigna a la sociedad. En igualdad de oportunidades, digamos, se necesitaría una reformulación de estos roles femeninos o masculinos en función de las necesidades actuales para conseguir una igualdad entre el hombre y la mujer. En general, a las mujeres, eh, se les asigna una serie de tareas
se le asocia y a los hombres con ciertas actividades. Y generalmente estas actividades, digamos, producen limitaciones o actitudes determinadas. Por ejemplo, como vimos en el material, los hombres son fuertes e inteligentes, mientras que las mujeres son débiles, cariñosas y habladoras. Esto ya asocia, digamos, a cada uno de hombres y mujeres, o masculino y femenino, con distintas características que los hace particulares para distintas actividades. También calificar algunas actividades como de mujeres o de hombres, esto también es muy común. Llorar es de mujeres, los hombres son los que tienen que trabajar, conquistar es de hombres, no hay nada más mentiroso que esto, las mujeres deben ser pacientes. Entonces, justamente, este tipo de calificaciones predispone a femeninos y masculinos a distintas situaciones o distintos roles. Asignar tareas propias de las mujeres y otras que son propias de los hombres. El hombre debe ser la cabeza de la familia y el principal proveedor de la economía familiar. La crianza de hijos o de hijas es cosa de las madres. Como ven, todos estos enunciados son bastante antiguos y justamente, digamos, la conformación de la sociedad, prácticamente hasta la actualidad, está relacionada justamente con este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? Y también otra cuestión que ocurre es que a la misma actividad se le da una importancia diferente cuando la realiza una mujer o cuando la realiza un hombre. Un chef o un modisto generalmente tienen más prestigio social o económico que una cocinera o modista. Yo diría que lo mismo muchas veces pasa con los cantantes o los músicos, son por ahí mucho más importantes o prestigiosos los músicos masculinos que a veces las cantantes o músicas femeninas.